Soy Germán Terch, de Vox y de Patriotas por Europa. El 26 y 27 de junio celebramos en el NH Ventas de Madrid la cuarta cumbre de la Iberosfera. Líderes patriotas, soberanistas y conservadores de Europa y América exponen la batalla por la libertad, la soberanía, nación y civilización. Por tanto, contra el socialismo y crimen organizado. La entrada es libre. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Es tiempo de festejar, en tu casa, en tu terraza, con tu gente. Con Viena Capellanes tú disfrutas y nosotros lo preparamos. Sabor, calidad, estilo y cero preocupaciones. Consulta toda nuestra oferta en vienacapellanes.com y realiza tu pedido hoy mismo. Celebrar empieza aquí. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues son las 8 y 1 minuto, las 7 y 1 minuto en las Islas Canarias, momento de actualizar la información con todo lo que nos llega desde el exterior y también a nivel nacional. Lógicamente hoy tenemos que hablar de la cumbre de la OTAN y de esa imagen tan potente de un Pedro Sánchez aislado, un Pedro Sánchez que ya no habla con sus colegas de la Internacional Socialista, con los líderes de otros países y sobre todo cómo está gestionando ese 5% que deberíamos pagar y que realmente dice Pedro Sánchez que no va a ser tal. Vamos con las noticias con don Eric Gutiérrez. Donald Trump ha lanzado duras críticas contra España durante la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de no comprometerse con el objetivo común del 5% del gasto en defensa. España es horrible, declaró el presidente de Estados Unidos al ser preguntado por la postura del Ejecutivo español. Trump advirtió que responderá con medidas económicas. Les vamos a hacer pagar el doble y lo digo en serio, dijo. El presidente americano afirmó que él mismo negociará directamente un nuevo acuerdo comercial con España y que esa diferencia en gasto militar se compensará vía aranceles. Recordó que ya impuso un 20% de las exportaciones españolas y que, aunque no hay una moratoria vigente hasta el 9 de julio, está dispuesto a endurecer su postura si España no rectifica. No voy a permitir que esto pase, aseguró. A pesar de decir que conoce y aprecia a muchas personas en España, calificó al país como el más hostil dentro de las conversaciones aliadas. España quiere ir gratis y es injusto con el resto, concluyó Trump. Qué tremendo que Donald Trump tenga que decir que lo de España es horrible, ¿verdad? Porque en el fondo esa es la imagen que estamos exportando al exterior. Los líderes de la OTAN ya saben que ayer acordaron ese aumento histórico en el gasto de defensa del 5% del PIB. Pedro Sánchez se apresuró a decir que en el caso de España iba a haber una excepción ibérica y que no iba a ser tal, que íbamos a pagar el 2,1%. Hubo un cruce de declaraciones y lo cierto es que la resolución final del acuerdo habla de aliados en general que acuerdan presentar los planes anuales y
sobre todo que hablan de ese 5%. Ha habido muchas risas, muchas bromas sobre cómo es Pedro Sánchez y sobre todo sobre cómo él va a conseguir equiparar ese gasto militar sin gastar de más, en cuanto a que los partidos han dicho que si lo consigue pues realmente sería un genio, un mago, un virtuoso de las finanzas. Pero lo curioso sobre todo es cómo la posición de Pedro Sánchez ha marcado esta cita en La Haya, cómo el presidente de Estados Unidos ha anunciado esa represalia a la posición española, cómo ha dicho el presidente del gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, que va a doblar los aranceles previstos para que en el fondo pues terminemos pagando el doble de otra manera, pero aportando ese 5% como nos había pedido la OTAN. A mí me ha recordado Pedro Sánchez a la famosa frase de Groucho Marx que dijo, permítame esta broma, nunca pertenecería a un club que admitiera como miembro a alguien como yo. Pues esto es lo que parece que quiere Pedro Sánchez, ¿no? Salirse de la OTAN, pero pues a su manera, con ese pacto y con este show dialéctico. Yo no sé cómo va a terminar la cosa, y de hecho hoy le preguntamos a nuestra venerable audiencia por este asunto en nuestra libre encuesta, por cómo va a terminar este asunto y cómo se está exhibiendo Pedro Sánchez, que aprovechó para sacar pecho con este acuerdo que él dice que es histórico, esta excepción ibérica, frente a todos los casos de corrupción que le acechan en su círculo más cercano por parte del PSOE y también a nivel familiar, ¿no? Este es un momento, en mi opinión, de extrema debilidad para Pedro Sánchez, y así lo mostró en esa foto de grupo en La Haya, cómo estaba completamente aislado por parte de los que hasta hace nada eran sus socios naturales a nivel mundial, esos miembros de la Internacional Socialista que tendrían que ser ideológicamente sus colegas más cercanos y que incluso ayer le quisieron dar de lado, y solo pudimos ver, dentro de las muchas reuniones bilaterales que suele haber, una breve conversación con Erdogan, con el líder turco, que, insisto, no sé yo si es el mejor aliado para España, ya que nos recuerda a esa tremenda alianza de civilizaciones que promovió años atrás José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, esto es lo que pasa respecto a la OTAN, que va a dar mucho de qué hablar, pero también hay cuestiones interesantes en nuestro país. ¿A qué se dedican los fondos públicos? ¿A dónde va su dinero? Se lo vamos a contar ahora mismo. El Gobierno celebró en el Teatro Monumental de Madrid el acto Conquistas del Pasado, Derechos del Presente, enmarcado en el programa España 50 años en libertad. El evento, con un presupuesto oficial de 138.617 euros, contó con la presencia de líderes sindicales como Unai Sordo de Comisiones Obreras y Pepe Álvarez de UGT, así como un despliegue técnico, logístico y mediático importante. Sin embargo, la asistencia fue mucho menor de lo esperado. De las 1.200 localidades disponibles, solo se cubrieron alrededor de 546, lo que implicó un coste aproximado de 254 euros por asistente. Más allá del teatro, el streaming de la ceremonia en YouTube apenas registró 2.000 visualizaciones. El desglose del gasto revela partidas llamativas: 17.000 euros para la actuación de Zahara, 18.000 en presentadores, Keke y Marina Lobo, y 18.000 en producción técnica y logística. También se invirtieron en comunicación, catering y audiovisuales, mientras que el gasto en folletos y merchandising fue testimonial. Señores, que esto lo han pagado ustedes, que lo sepan, en ese programa de los 100 actos por la muerte de Francisco Franco que se sacó Moncloa de la manga. Pues ha habido una serie de eventos como este que les estamos contando, que costó 138.000 euros, que fueron a parar a los bolsillos de los presentadores, de los cantantes, y que costó de media pues unos 200 y pico, casi 300 euros por asistente, que solo fueron 500 personas. Atención a este plan dramático, el de la Moncloa, para llevar a cabo una serie de actos por la muerte de Francisco Franco, y además un plan que han denominado "lo que no es libertad es dictadura". Ahí es nada, utilizando la palabra libertad, que desde luego se les debería, caer la cara de vergüenza que ellos hablen de libertad. Y dentro de este plan hablábamos de este acto específico. Hay más de 100 actos programados, a eso va a ir su dinero, y sepan que hay una persona al mando de todos estos actos, que es la comisionada que dirige pues estos eventos en torno a la muerte del dictador, que es Carmina Gustrán Loscos, que tiene grandes méritos como ser doctora cum laude por la tesis El franquismo en el cine español.
ya ven ustedes qué importante es que haya personas así, pues que lideran estos actos. Y agárrense los machos, como se dice taurinamente, porque el Ejecutivo no descarta seguir con una serie de actos más hasta 2027 o 2028 incluso, para conmemorar la primera convocatoria de elecciones, los 50 años de la llegada de la Constitución y sobre todo seguir gastando ese dinero público con estos nuevos cargos, estas nuevas oficinas del comisionado que desempeñan pues lo que vienen a ser funciones de apoyo técnico, un comité científico en torno al franquismo, bla 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 bla. Esta señora cobra 76.150 euros anuales. 76.000 euros, ahí es nada. Y encima les tendré que decir que puede aumentar su dotación económica en función de su complemento de productividad. Bueno, pues a eso va el dinero público, lo hablábamos antes, a las televisiones públicas, autonómicas y estatales, a parafernalias como estos 100 actos para conmemorar la muerte de Francisco Franco, etcétera, etcétera. Por supuesto, estos son los gastos oficiales del dinero público. También hay extraoficiales como son pues las mordidas, todos estos casos de corrupción que les venimos contando en estos micrófonos. Así que usted, pues nada, cuando llega la declaración de la renta, ve cómo el Estado se lleva un poco de su dinero, lo que usted gana, para terminar haciendo estas cosas. ¿Son realmente importantes estas cosas? Porque cuando hablamos del estado de bienestar siempre nos dicen, no, es que es para pagar carreteras, colegios, hospitales. Pues ya ven, 100 actos para conmemorar la muerte de Francisco Franco y... pues eso, una alta comisionada que cobra, insisto, 76.000 euros. Ahí es nada. Bueno, estas son las consecuencias del mal gobierno, señores, que se lo venimos diciendo. Aquí tiene mucha culpa quien hace, quien deshace y quien no hace, quien mira a otro lado, que también es importante. El Congreso aprobó con una amplia mayoría la tramitación de una proposición del PSOE que contempla penas de cárcel de hasta 2 años para quienes realicen terapias de conversión u obstaculicen tratamientos hormonales a menores trans. La medida recibió el apoyo del PP junto al PSOE, RC, Junts, Bildu, Podemos y otros grupos, mientras que solo Vox votó en contra y UPN se abstuvo. Diversos sectores críticos advirtieron que la iniciativa podría suponer un castigo para padres y profesionales médicos que se opongan a aplicar bloqueadores hormonales sin un acompañamiento psicológico adecuado. Desde la izquierda, en cambio, se celebró el avance como una medida necesaria para proteger los derechos de los menores trans, reforzando la ley de 2023 que ya prohibía estas terapias, aunque solo con sanciones administrativas. El texto continuará su trámite parlamentario con la presentación de enmiendas en los próximos días. Pues como les digo, a veces por acción, a veces por omisión y sobre todo vamos a poner el foco en una cosa, que son menores, señores. Estamos hablando de menores. ¿Quién protege a la infancia en esas terapias de conversión? Cuando tengan 18 años, cada uno es libre en este país de hacer, entre comillas, lo que quieran. Pero siendo menores, a mí me parece algo realmente dramático y sobre todo pone encima de la mesa la hipocresía de aquellos que dicen defender la infancia y luego nos encontramos con estas cuestiones, ¿no? Con esos tratamientos trans a menores, en muchas ocasiones irreversibles. Pongan ahí el foco. No estamos seguros nosotros si realmente lo que se está haciendo es penar, imponiendo penas de cárcel a esos padres, a esos profesionales médicos que se oponen a estos tratamientos trans a menores. Insisto yo en la hipocresía de quienes dicen defender la infancia con estos temas, con las terapias de conversión hormonal y también, pongámonoslo encima de la mesa, cuando hablamos, por ejemplo, de los menas, que son menores, señores, o no son menores. Ahí está la pregunta. Pero si son menores, ¿no debe protegerse y por tanto llevar con sus padres? A mí este tema me parece también muy relevante, cómo la izquierda no arroja luz sobre este asunto, sobre cómo no se está protegiendo la infancia. Para según qué cosas interesa proteger la infancia y para según qué otras cosas no. A mí la verdad es que me parece dramático eso de hormonar a los niños que en principio están sanos, sin que haya un acompañamiento psicológico previo, que se prohíba a los padres brindar
ese tratamiento psicológico a los menores, que se impida a los profesionales acompañarles en esa terapia y sobre todo que se apueste por la cárcel para quienes intentan impedir, como les digo, que haya miles de menores mal diagnosticados y que por tanto tengan daños que les pueden arruinar la vida, como les digo, en muchas ocasiones daños irreversibles. Hay un libro fantástico de Abigail Shrier que habla precisamente de un daño irreversible, se titula así, y habla de esa generación de niñas que está en riesgo por la moda transgénero. Esas niñas pues a las que se le hormona y en muchos casos se les mutila. Es una cuestión sumamente grave. En España también hay un psicólogo y un profesor que es José Rasti, que ha criticado esa doctrina queer y sobre todo lo que se ha llamado la autodeterminación de género. Ellos han sido muy críticos y han dicho algo así como que el género no se elige, como si fueras a un supermercado, ¿no? En plan de, oye, pues yo me siento así, yo prefiero ser asá. Hasta hace años, de hecho, el trastorno de identidad de género, que es como se llama médicamente, pues era algo muy infrecuente y ahora realmente lo que vivimos es una auténtica moda, ¿no? Antes se daba unos porcentajes muy, muy pequeños, hablamos del 0,01% de la población. Y además era algo que aparecía durante los primeros años de infancia, afectaba casi exclusivamente a los hombres, pero ahora es curiosamente distinto, afecta a muchísimas mujeres y se empieza a manifestar en los institutos, en las escuelas primarias y grupos enteros de amigas que en un momento determinado afirman ser transgénero. La pregunta es, ¿realmente es una moda? Son niñas que en ningún momento habían apreciado una incomodidad con su sexo biológico y de repente cuando llegan a una escuela pues descubren una especie de comunidad en la que se sienten pues más cómodas, más de moda, más seguras y por tanto apuestan por declararse transexuales. Señores, esto no es ninguna broma, esto puede tener unas consecuencias gravísimas, como les digo, para la evolución de estas niñas y sobre todo para su calidad de vida. Hablamos de terapias hormonales sin supervisión de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras, de psicoterapeutas que no vigilan a esos bloqueadores de pubertad que, entre otras muchas cosas, pues pueden causar infertilidad permanente, al igual que pasa con esos cambios irreversibles, esas mutilaciones, como pues por ejemplo las mastectomías, que es algo que ya les digo que de repente parece que se pone de moda. Y ahí están todos entrando dentro de esa misma fila, ¿no? De ese mismo carril, mientras que, insisto, hay quien vota a favor de esas penas de cárcel para profesores y para profesionales médicos que alzan la voz. Nada más y nada menos que el Partido Popular es el que ha apostado por eso. En fin, yo les invito a que lean, que es algo realmente importante y sobre todo que se enteren de esta enorme polémica, porque todo lo que circula en torno a estos temas al final enseguida se le tacha de transfobia. Hay pues eso, peticiones para que no se hable de esto y por suerte en nuestro país estos dos libros están disponibles, el de José Rasti que les decía y también el de Abigail Shrier, el de Un daño irreversible. Lean, conozcan, infórmense sobre lo que está pasando con esta locura transgénero en menores, sin la supervisión en muchos casos de profesionales, de padres y de terapeutas que les pueden ayudar dentro de, ya les digo, este problema tan grave para la salud pública a nivel nacional. En fin, esto es lo que les contamos respecto a este asunto en un mes que ya saben que es calentito, en vísperas del Día del Orgullo Gay. Veremos muchas cosas, lógicamente, la semana que viene, pero vamos a poner pie en pared contra ciertas cuestiones, vamos a hablar de la libertad y lo vamos a hacer a través de un acto del que les llevamos mucho tiempo hablando en esta casa y que empieza hoy. Vox y Patriotas presentan la 4ª cumbre de la Iberosfera. Vox y el Grupo Patriotas por Europa presentan en Madrid la 4ª cumbre de la Iberosfera, un encuentro que busca reforzar la alianza entre partidos soberanistas de Europa y América frente al socialismo y el crimen organizado. Según explicó el eurodiputado Germán Ter, se trata de una reunión estratégica con el objetivo de coordinar acciones políticas en defensa de la civilización occidental. El evento contará con la participación de líderes de países como España, Portugal, Perú, Colombia o Venezuela y abordará temas como la inmigración ilegal, la censura, la corrupción o la infiltración del narcotráfico en las instituciones.
Entre los invitados destacados destacan personas como Santiago Abascal, José Antonio Fuster o Germán Terç, y también estarán Antonio Tánger Correa, eurodiputado de Chega, y Lina María Garrido, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, entre muchos otros. La cumbre incluirá también un homenaje a víctimas de regímenes autoritarios como Yanín Áñez o Osvaldo Payá, en los que los organizadores consideran un acto simbólico para denunciar los abusos del socialismo del siglo XXI. Bueno, en esta casa, en este programa, tuvimos la ocasión esta misma semana de estar con Germán Terç, que nos contó precisamente cómo iba a ser esta cuarta cumbre de la Iberosfera, que comienza hoy, jueves 26 de junio, y también mañana, viernes 27 de junio. Se celebra en el Hotel NH Ventas de Madrid. La entrada es libre y gratuita, pero yo siempre les repito que el aforo es limitado, así que si quieren asistir a esta cuarta cumbre de la Iberosfera, lo que tienen que hacer es ir prontito. Hemos dicho una serie de nombres propios. Yo les voy a dar otra pista, y es que Mario Noya va a estar moderando una de las mesas, concretamente a las 4 de la tarde, así que a las 4 de la tarde en el Hotel NH Ventas podemos contar, si quieren ustedes, con su apoyo a través de la asistencia a esta cuarta cumbre de la Iberosfera, que, como saben, es un evento que se ha consolidado como ya referente de todos los que defienden la solidaridad, la libertad y la soberanía frente al avance del socialismo en nuestro país, en Europa y en Iberoamérica. Y de hecho, precisamente Germán Terç lo contaba en estos micrófonos. Él se ha convertido en la voz de quienes sufren bajo las dictaduras, y precisamente por eso coordina cada año este encuentro que se hace con la ayuda de Vox y de Patriots, y se van a dar cita, como decía don Eric Gutiérrez, los líderes y las voces más valientes de ambos lados del Atlántico. Nombres propios, lógicamente: Mario Noya, Germán Terç, Santiago Abascal, Jorge Buxadé, Jorge Martín Frías, José Antonio Fuster, Zoé Valdés, Isabel Pérez Moñino, y luego nombres que quizás aquí nos suenan menos, como es el caso de Norma Yarrow, que es congresista del Perú y es la secretaria general de Renovación Popular, o Lina María Garrido, que es vicepresidenta segunda de la Cámara de Representantes de Colombia, entre muchos otros. Señores, se lo recuerdo, hoy y mañana, Hotel NH Ventas de Madrid, con entrada libre y gratuita hasta que se llene, pues hasta que ese aforo llegue a su límite. Así que vayan por prontito, 4 de la tarde, pues un poquito antes, aunque haga calor. Sí, yo lo sé, que en Madrid hace mucho calor en estas fechas, en junio, y además lo peor está por venir, esa famosa ola de calor de la que les hablaremos en la información meteorológica. Pero anímense, porque es una buena idea para que sigamos defendiendo la libertad y la soberanía frente al avance del socialismo, tanto en España como en Europa y en Iberoamérica. Señores, momento de poner la vista en Estados Unidos, y lo vamos a hacer con nuestros colegas de Voz Media, www.voz.us, y es el momento de hablar con Williams Perdomo. Will, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que los países miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte acordaron en una cumbre en La Haya un aumento drástico de su gasto en defensa. Una decisión empujada en gran medida por el presidente Donald Trump, que reivindicó esto como una gran victoria. En su declaración final, los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica acordaron incrementar su gasto en defensa hasta un 5% de sus respectivos PIB nacionales de aquí a 2035. En otras noticias, la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía aprobó más de $90 mil millones en préstamos de energía verde en las semanas entre la victoria del presidente Donald Trump en 2024 y su toma de posesión en enero. El secretario de Energía dio a conocer la información, calificando la situación como una oleada de gasto de último momento absolutamente exasperante. La cantidad de préstamos aprobados supera el total acumulado por la oficina en sus 15 años de existencia. Y finalmente contarles que la administración Trump ha puesto en marcha en secreto un intenso proceso de investigación de antecedentes para cientos de científicos extranjeros traídos a Estados Unidos desde países preocupantes como China, utilizando visados conseguidos con la ayuda de los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias federales de investigación. La revisión comenzó hace semanas. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales.
Williams, muchas gracias. También ellos estarán pendientes de esa cumbre de la Iberosfera, puesto porque son patrocinadores también de este evento, que cuenta con la colaboración de Voz Media.